¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Agradecidos con Dios, hermanos, que nos permite estar nuevamente con todos ustedes en esta noche de estudios bíblicos. Hoy es martes, hermano, y aquí estamos, para la honra y gloria de Dios. Qué bueno que están con nosotros, que nos están acompañando durante estos estudios bíblicos. Nos sentimos contentos y agradecidos, hermanos, con Dios de poder estar aquí presentes y poder contribuir en algo en la obra de Dios. Agradecimientos a todos ustedes también que nos acompañan, que están pendientes allí de los estudios. Por favor, dele compartir a los links para que más personas puedan acceder a los estudios bíblicos. Es bien importante para nosotros, hermanos, que la palabra de Dios se esparza. Sí, Señor. Va a haber momentos de sed de la palabra. Va a haber momentos en las que las personas tendrán sed de la palabra y no va a haber quien les predique. Muy bien, vamos entonces con el tema de hoy. Saludamos a todos nuestros hermanos, hermanas que nos acompañan esta noche. Saludo cordial y espero que estén bien de salud, gozando de salud allí en sus hogares y puedan acompañarnos en esta noche, hermanos. Bien, por respeto a los conectados que llegan temprano, hermano, vamos a pedir la autorización de Dios. Vamos a orar, por favor, acompáñenme en la oración. Cierre sus ojos, hermano, allí en el lugar que se encuentre y vamos a orar. Eterno y poderoso Dios, bendito Padre que moras en tu santo trono de gracia. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre, por los siglos de los siglos. Te agradecemos, oh Dios, por esta bella oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, Señor, de poder aprovechar esta hora, Padre, para que tú nos instruyas en tu palabra. Que seas tú hablando por medio de nosotros, Señor. Y danos de tu Espíritu Santo, Señor. Danos sabiduría y entendimiento. Abre las mentes y los corazones de nosotros, Señor, para que podamos atesorar esas verdades, abrazarlas y ponerlas en práctica en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, si hemos quebrantado tus leyes, acudimos al trono de tu gracia, Padre. Líbranos del presente siglo malo, de nuestra naturaleza humana y líbranos de Satanás, Padre. Ayúdanos a servirte y a servir a otros, Padre. Te pedimos tu bendición en este estudio y tu autorización, Padre, para hacerlo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, aquí estamos, sí, Señor. Agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad, por esta bella oportunidad que nos brinda nuevamente de estar bien de salud y poder estar aquí frente al micrófono y dirigir este estudio que todavía sigue con la Biblia, hermano, en esta serie, larga, ¿no? Esta serie, pero importante cada tema, hermano. Hoy vamos a hablar la importancia, hermanos, de las historias bíblicas. ¿No les parece? ¿Ah? Y uno dice, no, las historias bíblicas no. Sí, hermano. Es un tema interesante. Vamos a observar para que vean ustedes estas historias bíblicas que contribuyen. ¿Para qué son estas? ¿Para qué se escribieron las historias bíblicas? ¿Para qué son las historias bíblicas, hermano? ¿Cuál es el objetivo de las historias bíblicas? O sea, toda una serie de subtemas, hermano, que arranca solamente con este tema, historias de la Biblia. Es interesante. Así que no se despegue del dial, hermano y hermana que me escuche. Pendientes ahí en sus hogares para que podamos entre todos, hermanos, poder entender este tema que parece sencillo, pero que uno se va profundizando en el tema, hermano, y va viendo el panorama. Vamos a verlo esta noche, hermano. Vamos a verlo. De cómo Dios nos habla a través de las historias de la Biblia.
Vamos a referirnos también a algunas historias bíblicas. Yo sé que muchos de ustedes han leído las Sagradas Escrituras, han leído historias bíblicas. Es bien importante, hermanos, conocerlas de cerca, conocerlas bien, conocer los personajes principales, conocer los contenidos de las historias, el desenlace, qué fue lo que pasó en la historia y qué mensaje nos deja la historia, hermano, ¿cierto? Ahí vamos a ver todos esos detalles, esas claves, hermano, para poder comprender mejor este tema. Muy bien. Vamos entonces con este tema de historias de la Biblia. Historias de la Biblia. ¿Son las historias bíblicas, hermanos, solo cuentos para entretener a los niños? ¿O son importantes para todo el que quiera comprender mejor a Dios y su voluntad? ¿Por qué fueron escritas las historias de la Biblia, hermano? ¿Por qué son importantes? ¿Cuál es el objetivo de las historias de la Biblia? Bueno, esas respuestas, hermano, las vamos a conseguir esta noche aquí en este estudio bíblico. Las historias bíblicas son sin duda muy útiles para enseñar a los niños. Yo personalmente le cuento historias a mi hijo de la Biblia. Ya se sabe mucho. Él tiene 7 años, Mateo, mi hijo. Pero las lecciones, hermanos, que nos dan son de vital importancia para todos nosotros, sin importar nuestra edad. La Biblia está llena de historias. Usted agarra la Biblia, hermanos, desde Génesis, capítulo 1, va a encontrar historias, Apocalipsis. De hecho, hermano, tiene libros, óigalo bien, la Biblia tiene libros cuyo propósito es justamente ese, hermano, contarnos la historia. Claro. Algunos de estos relatos ilustran, hermanos, el triunfo del bien sobre el mal. Otros son más bien dramáticos. Hay historias, hermanos, desgarradoras, ¿no? Algunas vamos a encontrar historias también graciosas. Pero hay otras muy conmovedoras. Y otras, hermanos, otras historias que son bastante tristes, ¿no? Hay historias tristes. Me acuerdo de esa historia de Cristo con Magdalena. Y las mujeres le estaban diciendo a Cristo que Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús también estaba ocupado allí en la obra. Sin embargo, él sabía lo que iba a ocurrir. Y luego cuando dicen que Lázaro había muerto, y allí está descrito el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Esa historia es bastante triste también, desgarradora, porque Cristo se le conmovieron sus entrañas, hermano. Se conmovió Cristo y lloró junto con María Magdalena y María, que estaban allí presentes, y los amigos allí de Lázaro, los discípulos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Hermano, volvemos a la pregunta. ¿Cuál es el objetivo de contar todas estas historias? ¿Las historias son solamente cuentos de hadas? Como dicen muchos, hermano. Esa es una literatura y la Biblia. Hermano, estas historias las puso Dios en la Biblia solo para interrumpir la monotonía de las genealogías y leyes. Las historias de la Biblia tienen un propósito, hermano. Óigalo bien.
tienen un propósito que va mucho más allá de eso, hermano. Cada una de ellas fue escrita por una razón, lo cual es de esperarse, hermano, en un libro que fue inspirado. Este libro, hermano, ya lo hemos dicho varias veces. Este libro fue inspirado por Dios, ¿cierto? Primera de Timoteo 3:16, ya lo hemos dicho varias veces. Segunda de Timoteo 3:16. Todas las escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, entre otras cosas, y las historias bíblicas, hermanos, son un ejemplo práctico de estos propósitos y de estas lecciones. Nos van a dar lecciones muy especiales. En cada historia hay una lección especial. Cada uno de estos relatos está en la Biblia por una razón, la cual puede ser, hermanos, instruirnos o animarnos. Si bien algunas historias, como las parábolas, son ilustraciones que buscan en dar una lección especial, dar una exhortación, dar una guía. La Biblia también tiene muchas historias de la vida real, con datos históricos reales, que fueron dejados para nuestro aprendizaje. Todos los ejemplos utilizados en esta noche, hermanos, en este estudio, son historias que vamos a estar recordando esta noche para podernos instruir, hermanos, en este estudio bíblico. Vamos a ver el primer tema. Aquí está el primer tema. Primera lección, hermano. Dice, voy a quitarme de aquí, ¿sí? Aprender de los malos ejemplos. Aprender de los malos ejemplos. Hermano, es que uno para aprender no necesita caer. Si usted está en una paredilla, el niño le dice, bájese de ahí que se va a caer. Su padre le dice al niño, bájese de ahí que se va a caer. Y si el niño no obedece y se cae, va a sufrir consecuencias, ¿cierto? Entonces, si yo sé que la candela quema, voy a meter el dedo en la candela, ¿no? Ya aprendí a través de una historia que vi en la Biblia que eso va a ser así, porque tengo que yo vivir ese hecho si ya aprendí de ese mal ejemplo, ¿cierto? Entonces el primer punto, hermanos, aprender de los malos ejemplos. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 10, versos 6 y 11. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 11. Lea conmigo, hermano, esta escritura. Esta escritura de la Biblia. Mas estas cosas sucedieron. ¿Cuáles cosas, hermano? Los hechos, las historias, lo que narra la Biblia. Como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
estas cosas les acontecieron, subraya este versículo 11, hermano. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, hermanos. Ahí está. A quien han alcanzado los fines de este ciclo, ¿no? Allí sí se me escapa allí la escritura, no se anotó toda. Primera de Corintios 10, 6, 11. Sí, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. Dice el versículo, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo dije bien. Yo no quería saber si estaba bien allí. Entonces, hermanos, fíjese lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a través de esta carta que le escribió a los Corintios, sí señor. Entonces, en la Biblia encontramos muchos relatos de personas que intentaron vivir separadas de Dios o que se dejaron llevar por algunas de las tantas debilidades, hermanos, que tiene la naturaleza humana. Sí, somos débiles, hermanos. Somos débiles por nuestra naturaleza humana. Vamos a ver la primera historia que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 26. No voy a leerla toda, hermano. Voy a solamente a dar un resumen. Por ejemplo, allí vemos la historia de Usías. Usías. Dice que Usías, hermano, fue uno de los mejores reyes de Judá. En Segunda de Crónicas 26 se narra la historia de este rey. Usías, hermano, se convirtió en rey cuando solo tenía 16 años. Ahí lo vemos en la filmina. Bueno. Ahí sacamos imágenes de que era muy joven cuando tomó su reinado. Tenía solo 16 años, era un muchacho. Su reinado fue largo y estuvo lleno de victorias militares. Fue uno de los pocos reyes, hermano, fue uno de los pocos reyes que tuvo una relación cercana con Dios. Sí, señor. Lo cual hizo que este rey Usías, hermano, fuera un rey poderoso, ¿cierto? Un rey poderoso, hermano. Y que tuviera mucho éxito, ¿cierto? Tuviera mucho éxito. Sin embargo, al ver el poder y la fuerza que Dios le había dado, Usías, ¿qué pasó, hermano? Se llenó de soberbia. Soberbia, hermano. Tuvo este rey. Y terminó por rebelarse ante la ley de Dios. El rey Usías se rebeló ante la ley de Dios. Su orgullo incluso lo llevó a sentirse con el derecho de ofrecer incienso a Dios. Hágame el favor. Su orgullo, hermanos, hizo ofrecer incienso a Dios. Lo cual solo podían hacer ¿quiénes, hermanos? Los sacerdotes. Le pasó igual que Saúl. Lo mismo. Saúl también se desesperó y también quiso hacer lo mismo que los sacerdotes. Eso no se puede, hermano. Y cuando los sacerdotes se resistieron y enfrentaron al rey Usías, ¿qué pasó, hermano? Pues el rey por ser el rey, se enojó contra ellos. Pero mientras discutía con estos sacerdotes, que tuvieron el valor, hermano, tuvieron el valor de confrontarlo, allí se le enfrentaron al rey, ¿no? Es difícil porque él tenía el mando. Pero en las cosas espirituales mandan los sacerdotes. Tuvieron el valor de confrontarlo.
Y Dios, hermano, le mandó una lepra, una enfermedad. Ahí está en la imagen del rey Usías leproso, miren, ahí está. El rey Usías con lepra, sí señor. Entonces, tuvo que pasar el resto de sus días, hermano, en aislamiento. Fíjense ustedes, en aislamiento total tuvo que pasar el rey Usías por su lepra. La historia del rey Usías, el rey con lepra. Esta enfermedad, hermanos, de la lepra, ustedes saben que la persona tenía que vivir en aislamiento total. Eso me hizo recordar, hermanos, ¿se acuerdan del COVID-19? Y tenía que estar la persona encerrada, sola, en cuarentena. Ponían a las personas con tapaboca en cuarentena, no podía tocar a nadie. Algo similar sucedía con la lepra, hermanos. Algo similar. La persona tenía que estar en cuarentena. Pero aquí el rey vivió el resto de su vida en aislamiento, hermano. Bueno, ahora se preguntarán algunos, hermanos, ¿cuál es el propósito de esta historia del rey Usías? Un rey poderoso pero leproso. ¿Cuál, hermanos, cuál es el propósito de esta historia que se desarrolla en el antiguo pueblo de Judá? Su propósito, hermanos, óigalo bien, es que aprendamos del mal ejemplo del rey Usías, que nos advierte sobre el peligro de la soberbia, de cómo la soberbia, hermanos, se puede apoderar de nosotros cuando tenemos éxito. Hay que tener cuidado, hermano. Tal como le sucedió al rey. El rey vivió todo el resto de su vida en aislamiento total. Hágame el favor. Ese fue el castigo del rey Usías, del rey poderoso, pero leproso. La historia de Usías, el rey con lepra. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de esta historia que se desarrolló en el antiguo pueblo de Judá? Bueno, hermanos, su propósito es que aprendamos del mal ejemplo del rey Usías, que nos advierte sobre el peligro de la soberbia, de cómo puede apoderarse de nosotros, hermano, cuando tenemos éxito. Hay que tener cuidado con eso. El éxito puede llevar a una persona a ser soberbia, la fama también, el dinero también. Hay que tener cuidado con todo eso, tal como le sucedió al rey Usías. Entonces, debemos conocer malos ejemplos como este, hermanos, para que nos ayude a no seguir esos pasos, ¿no?, que tuvieron ellos de llenarse de soberbia y todo lo demás de esta naturaleza humana. ¿No? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, el segundo aspecto, aprender de los buenos ejemplos. Aprender de los buenos ejemplos. Bueno, no todas las historias de la Biblia están relacionadas con malos ejemplos. También hay muchas que nos muestran buenos ejemplos. Estos ejemplos, hermano, que son buenos, es los que debemos seguir. Una de ellas es la historia de Ezequías. Ezequías, hermanos, la historia del rey Ezequías, es otra historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 19. Otro de los reyes de Judá. Al verse amenazado este rey por una inminente destrucción por los poderosos asirios, Ezequías pidió ayuda a Dios. Hermano, pidió ayuda a Dios. En lugar de ser arrogante como Usías, vea,
La historia del rey Ezequías es diferente, hermano. ¿Por qué? Porque este rey se humilló ante Dios, hermanos. Se humilló ante Dios, ahí vea la imagen. Se rasgó las vestiduras. Sí, señor. Rasgó sus vestiduras. Claro, se humilló ante Dios, hermano. Rasgó sus vestiduras, se arrodilló. ¿Por qué, hermano? Él recibió una carta de sus enemigos. Allí recibe la carta de sus enemigos. Ahí la ven en la imagen. Y él lo que hace es arrodillarse, hermano. Pedir y se humilló ante Dios, rasgó sus ropas, se arrodilló. Después que recibiera esa carta del enemigo, su primera reacción, hermano, que debe ser la reacción de nosotros como pueblo de Dios, como siervos de Dios, como hijos e hijas. Nosotros debemos pedirle ayuda a Dios humildemente, hermanos, así como lo hizo el rey Ezequías. Debemos aprender de los buenos ejemplos, hermano. Estos buenos ejemplos están escritos para nosotros, que estamos, hermanos, en estos tiempos del fin, para que nos apoyemos e imitemos estas buenas historias. Hermanos, si el rey Ezequías hubiese confiado en su poca fuerza en lugar de Dios, lo más seguro, hermanos, es que lo hubieran aniquilado. Óigalo bien. Sin embargo, por haber tenido fe en Dios, hermanos, él logró derrotar a sus enemigos y mantener al pueblo de Dios a salvo por muchos años más. Impresionante historia, hermano. Impresionante, hermano. Hay que imitar esta historia. El rey Ezequías, hermano. Es bien interesante, bien importante. Y hay que leerla también, hermano. Hay que leerla. Otro de los buenos ejemplos, hermanos, que vamos a encontrar en la Biblia es la historia de Ruth. ¡Qué hermosa historia! A mí me conmueve la historia de Ruth cada vez que la leo. Esa historia que encontramos, hermano, en la Biblia es el de la heroína protagonista del libro de Ruth. La historia de Ruth. Luego de haber perdido a su esposo y su suegro, Ruth continuó siendo fiel, hermanos, a su angustiada suegra, Noemí, y regresó con ella a Israel. Le dijo, no, señor, porque ella llegó un momento en que se dividía el camino. Le dijo, bueno, ustedes se van y yo me voy para mi pueblo. Váyanse para donde ustedes quieran. Y le dice Ruth, no, yo me voy contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hermano, tomó la decisión de irse con Noemí. Regresó con ella a Israel. Y cuando llegaron ahí, Ruth se dedicó a trabajar arduamente, hermano. Allí se dedicó aquí vemos ya cuando Noemí le está diciendo, Ruth, vete por tu camino. Y le dice, no, señor, yo me voy contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahí la agarra de la mano y le dice, no, yo me voy contigo. Y ella llega allí al pueblo, hermanos, y empieza a trabajar. Se dedicó a trabajar arduamente para proveer lo necesario para ambas. Para su suegra y allí se va para ambas, hermanos. Su lealtad y diligencia fue admirada por muchos, entre los cuales estaba un acaudalado agricultor llamado Boaz, quien se aseguró de que Ruth y Noemí tuvieran siempre suficiente y eventualmente se casó con Ruth, hermano. Se llegó a casar con Ruth. Y si usted sigue leyendo, de aquí viene la genealogía de Cristo, hermano. Impresionante historia. Sin duda,
La decisión de Ruth de adorar al Dios de Israel y servir fielmente a su suegra es un ejemplo excelente, hermanos, para muchas mujeres. Y por supuesto, Dios la bendijo a ella y a la mujer a quien fue leal abundantemente. Hermanos, impresionante historia. Así que si usted desea más detalles, hermano, de esta fascinante historia que le hemos resumido aquí, de Ruth, la historia de Ruth, lecciones de fe y de humildad que tuvo Ruth allí. Bueno, estudia el libro de Ruth detenidamente, hágalo. Y si queda esa tarea ahí, hermano, de estudiar esta hermosa historia, hermosa historia. Y podemos, hermanos, ponerla allí en esa sección, mujeres de fe. ¿Sí? Mujeres de fe. Ahí está Ruth. Bueno, sigamos con el siguiente punto, hermano. Porque se nos acaba el tiempo. Tercer punto, hermanos. De este fascinante tema, historias de la Biblia. ¿Por qué fueron escritas? ¿Para qué son escritas? ¿Para qué son importantes? Vamos con este punto, hermanos. Tercer punto, aprender de Dios. Aprender de Dios. Hermanos, Dios es un ser maravilloso, infinito e invisible. ¿Cómo podríamos nosotros comprender quién es en realidad? ¿Cómo podemos aprender más acerca de Él? ¿Cómo saber quién y cómo es realmente? Bueno, una de las maneras, hermano, es leyendo lo que Él nos revela en su palabra. Él se revela a sí mismo, hermano, en su palabra. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice en Tito, vamos allá, Tito capítulo 1, verso 2, famosa escritura. Lea conmigo, hermano, Tito 1, 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermano, mire, el apóstol Pablo nos dice que Dios no miente. Pero estas palabras realmente cobran significado, hermano, cuando leemos una historia llena de esa fe, hermano, ferviente. Cuando leemos la historia del Éxodo también. El Éxodo, hermanos, es un ejemplo de hasta dónde puede llegar Dios para cumplir su palabra. En su determinación por cumplir la promesa que había hecho Abraham cientos de años antes de liberar a los israelitas de la esclavitud, Dios se enfrentó a Egipto, el imperio más grande de la tierra, mandándole 10 plagas devastadoras. Así demostró a los descendientes de Abraham y también, hermanos, a nosotros, su absoluta veracidad y fidelidad. Los evangelios también incluyen historias, hermanos, que nos enseñan acerca de la naturaleza de Dios. Estos libros relatan ciertos episodios en la vida del Hijo de Dios, Jesucristo, donde se le describe como un ser afable, que se dolía, que sufría, que sentía como nosotros, hermano. La historia del Hijo de Dios, hermano. Historia de Jesucristo, esa la encontramos en los evangelios, hermano, desde su nacimiento, ¿cierto? La historia del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nació en un pesebre, protegido por Dios, porque Herodes había mandado a matar, lo había mandado a matar a todo niño menor de 2 años. Él quería que entre esos niños cayera Cristo, ¿cierto? Porque al decirle que iba a ser rey, ellos enseguida, los emperadores,
En ese momento él estaba de rey ahí y mandó a matar a todos los niños. Y Dios lo protegió, hermano. Lo mandó al otro lado, ya no pudo hacer nada. Estaba fuera de sus contornos. Entonces, allí dice que Jesucristo se describe como un ser afable, que se dolía, que sufría, que sentía como todos nosotros, hermanos, porque Él lloró, Él también sintió, hermanos, como nosotros sentimos, y tuvo compasión de las personas. Entonces, hermanos, en los evangelios, los evangelistas fueron inspirados para registrar su vida, sobre todo Lucas, que era meticuloso, más como era médico, fue el que más escribió en detalle algunas cosas que no vemos en los otros evangelios. Solamente Lucas detalla más a fondo algunas historias. Entonces, hermanos, eso se registró, hermanos, la vida de Cristo para nuestro conocimiento y aprendizaje. Si usted, hermano, quiere saber más de la historia de Cristo, hay que leer los evangelios. ¿Cómo fue su niñez? Vemos aquí en esta filmina a Cristo cuando entró en el templo, tenía 12 años, y sus padres estaban afanados buscándolo, y él estaba aquí conversando con los sacerdotes en el templo de Dios. Aquí en esta segunda filmina vemos, en esta segunda foto, vemos a su padre José y María que lo estaban buscando angustiados, ¿cierto? Pero él calmado allí. Ya tenía le tenía el Espíritu Santo, hermano. Tenía un carácter pacífico también Cristo. Ahí demostraba, hermano, ya su pasividad, su forma de ser, ¿no? Muchacho todavía. Y en el templo. Estaba hablando allí con los doctores de la ley, con los sacerdotes. Aquí lo vemos registrando en varias ocasiones que Cristo era perseguido por las multitudes para sanar, para curar enfermedades. Muchos le seguían. Ahí vemos personas que lo siguen porque buscaban sanidad. Y Cristo les brindaba esa sanidad, hermano. Muchas escenas en las cuales Cristo de ahí narra historias de cómo Cristo levantó muertos, hermano. Lázaro fue uno de ellos, ¿cierto? Muchos enfermos, muchas personas endemoniadas también las liberó. Toda esa historia, cómo caminó en las aguas y lógicamente su muerte, hermanos. Impresionante muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió por todos nosotros en la cruz del Calvario, hermanos. Su sangre derramada, hermanos, es la que nos purifica, nos limpia de todo pecado. Es a través de él, hermano, que se rompe esa pared de división que había entre el hombre y Dios. Bueno, gracias a esa historia real, ¿no?, que vivió Cristo, hermano. Esta está ahí en la vida de Jesús, que nos brinda el recuento de la vida de Jesús. Está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los evangelios que incluyen la historia que nos enseñan acerca de la naturaleza de Dios. Y también estos libros relatan la vida del Hijo del Hijo de Dios Jesucristo. Nos hacen, hermanos, nos hacen ver más de cerca cómo vivió Cristo. Esos 3 años y medio intensos que tuvo en su ministerio. Entonces, como muchos saben, hermano, Jesucristo era un hombre pacífico. ¿Significa esto, hermanos, que permitiría que le faltasen el respeto a Dios y a su templo si era un hombre pacífico? ¿Qué pasó?
Esta es la imagen de Cristo que se ha hecho ahora con la nueva tecnología de IA, porque se ha descubierto que no tenía el cabello largo. Y ahora es que vienen ellos a registrar el verdadero rostro de Cristo cuando ya se han creado miles de películas. Y lo han hecho en imágenes con el cabello largo, tintes de ojos azules, nariz fileña y todo lo demás. O sea, lo hacen de una manera hermoso, atractivo, donde la Biblia no dice eso. Esa es la imagen de IA. Y aquí vemos la imagen de Cristo sacando a los que vendían en el templo. Esto es lo que decimos, hermano, que a pesar de que Cristo era un hombre pacífico, y lo eran, eso no significa, hermano, que él iba a permitir que le faltasen el respeto a Dios y a su templo. Y en esta historia que vamos a leer, esto fue lo que sucedió. Esa historia, hermano, la encuentra usted en Marcos. Marcos capítulo 11, versos 15 al 17. Lea conmigo esta historia, esta pequeña historia, ¿no? Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Famosas palabras de Cristo, hermano, que a veces retumban en muchas iglesias y en muchas congregaciones, pero que no le dan sentido real a esa historia. Entonces, hermano, esto nos da la respuesta, ¿cierto? Esa historia nos da la respuesta cómo era el carácter de Cristo, celoso con las cosas de su Padre. Hermano, ¿no es animador que Dios no solo mira a los grandes, sino también a los pequeños que le sirven? En una de sus visitas al templo de Jerusalén, Cristo se encontró allí con comerciantes que ganaban dinero a costa de los más necesitados. Personas fieles que iban al templo a adorar a su Creador, enojados por esa situación y la burla que se hacía del templo de Dios, convirtiéndola en cueva de ladrones. Cristo ahuyentó al ganado con un látigo, volcó las mesas del dinero que los comerciantes habían recibido de los pobres. Entonces, hermano, estas son historias bíblicas reales. Y, hermano, estas historias nos ayudan a comprender mejor y más claramente la forma de ser de Dios. Seguimos al siguiente punto. ¿Para qué se escriben estas historias? Punto número 4, para animarnos. Para animarnos, hermano. Interesante, ¿no? Además, algunas historias de la Biblia son realmente animadoras. Un ejemplo de esto, hermano, es el relato de la viuda. ¿Recuerdan de la viuda, hermano? Que ofreció 2 blancas. Aquí está la imagen. La viuda que ofreció 2 blancas allí. 2 blancas. Pequeñas monedas de cobre, hermano, eran las blancas. Ese ejemplo, hermano, de esta historia la encontramos en Marcos, capítulo 12, versos 41 al 44. Vamos a leerlo, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Ahí estaban, venían los ricos, hermano, y echaban. Y vino una viuda pobre, versículo 42, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Habían llenado el arca, hermano. Pero Cristo dice, no, ella, la viuda, ha echado más que todos los ricos que echaron. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta viuda
de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Impresionantes palabras de Cristo, hermano. En esta ocasión, hermanos, Cristo tuvo tiempo para resaltar, hermano, esta historia de la viuda. ¿Sí? La ofrenda de una viuda pobre que dio 2 pequeñas monedas en medio de los hombres ricos que ofrecían grandes cantidades de dinero, y se dio cuenta de que era todo el dinero que la viuda tenía y lo hizo notar a sus discípulos. ¿No es animador, hermano, saber que Dios no solo mira a los grandes, sino también a los pequeños que le sirven? Podemos encontrar muchas historias, hermanos, de cómo Dios protege a su pueblo. Acuérdense de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? En el horno de fuego ardiente. Librados por Dios, hermano, de morir en ese horno ardiente. Que lo calentaron 7 veces más de lo acostumbrado. Esa historia la encuentra en Daniel 3. Y la del apóstol Pablo, famosa historia también, a quien sus enemigos apedrearon hasta el punto de darlo por muerto. Hechos 14. Vamos a ir allá. Hechos 14. Sí, aquí está. Hechos 14. Hechos 14, 20. Porque ya aquí es el final del relato, hermano. Porque ya ellos lo daban por muerto, lo habían apedreado. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derba. Como si nada, hermano. Estaba vivo. Dios lo había protegido. Era un milagro. Impresionante historia, hermano. Cómo Dios protege a su pueblo, hermano. Cómo protegió a Sadrach, Mesach y Abednego. Quemó a los hombres que habían calentado el horno. Y ellos no se le quemó ni un cabello, ni huelían a humo. Dios sanó, o tal vez resucitó al apóstol Pablo, porque con toda esa... Lo apedrearon, hermano. Ni una mayugadura, ni un golpe. Y se levantó como si nada. Entró en la ciudad, dice la Biblia. Dios lo sanó, hermano. Estas historias, hermano, nos animan muchísimo, recordándonos el maravilloso poder y amor de Dios, que son sin duda un buen lugar para buscar ánimo en tiempos difíciles. Vamos con el siguiente punto, se me acaba el tiempo. Responder preguntas existenciales es otra razón de por qué están escritas estas historias, hermano. Es para responder preguntas existenciales. Otro de los propósitos de las historias bíblicas, hermano, es responder nuestras preguntas. ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Los relatos de la Biblia, hermano, pueden ayudarnos a comprender las respuestas a estas y muchas otras preguntas. Las Escrituras revelan que la maldad es producto de la rebelión y el engaño de un ser demoníaco llamado Lucero y Satanás. Hermano, eso se encuentra en Isaías 14. No voy a leer esa historia porque es extensa. En cierto momento, uno de los ángeles más maravillosos que Dios creó, Lucero, se llenó de orgullo y se convirtió en el mayor enemigo de su creador. Y luego de influir en la tercera parte de los ángeles para que lo siguieran en su maldad, se enfrentó al Todopoderoso y fue echado a la tierra. Pero al ver que su plan inicial había fallado, Satanás buscó otra manera de impedir el plan de salvación de Dios, destruir a la humanidad. Y su primer paso fue tentar a los 2 primeros seres humanos para que comieran del fruto prohibido. Génesis 3. Esa historia la pueden ver en Génesis 3. Desde entonces, hermano, esto ha sido el patrón de las desastrosas decisiones y terribles pecados que la humanidad ha seguido hasta el día de hoy. El odio de Satanás
es tal que incluso intentó tentar a Jesucristo para que desobedeciera a Dios, hermano. Mateo 41, verso 10, del 1 al 10. Esta historia la vemos en Mateo, la tentación de Cristo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, había ayunado, hermano, tuvo hambre. Y vino el tentador, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Impresionante historia, hermano. Hermano, si no fuese por la Biblia, ¿cómo conoceríamos todas estas historias fascinantes, verdades de Dios? ¿Cierto? Preguntas tan frecuentes como esta jamás podrían responderse más con suposiciones teóricas. Hermano, las historias bíblicas nos dan respuestas reales, nos dan esperanza, nos dan ánimo, apoyo, nos dan conocimiento, nos dan fortaleza. Y último punto que tenemos por acá ya para terminar, hermanos. Las historias de la Biblia tienen un propósito. Las historias de la Biblia tienen un propósito. Cada una de las historias, hermanos, de la Biblia está ahí por una razón. Todas las historias. Ya sea para animarnos en tiempos difíciles o enseñarnos lecciones importantes sin tener que sufrir, sin tener que usted pasar por esa calamidad. Si usted sabe que el fuego quema, no meta la mano a la candela. Estos relatos fueron inspirados por Dios para nuestro beneficio eterno, hermano. Entonces, si usted, hermano, que me escucha, las personas que nos ven, nos escuchan a través de este medio, si usted quiere obtener, aprovechar al máximo la palabra de Dios, estos mensajes, estas historias que están escritas en la Biblia, hermano, estudie la Biblia. Estudie las historias. Si le fascina alguna historia en particular, léala. Compártala con su familia. Y usted se va a llenar de más conocimiento, hermanos. Va a obtener más conocimiento, va a obtener más fortaleza, va a conocer más detalles acerca de la historia y cada vez va conociendo nuevas historias para que nosotros podamos conocer todos estos puntos, conocer los buenos ejemplos, los malos ejemplos, para conocer más a Dios, para animarnos, para fortalecer todos estos puntos que hemos dado esta noche, hermano. Entonces, que Dios le bendiga, hermano, y que aprovechemos al máximo el estudio de las historias bíblicas que presenta la Sagrada Escritura. Mis hermanos, hemos llegado a la parte final, se nos acabó el tiempo. Invitación cordial para el jueves, mañana es stand-by. El jueves vendrá Rodolfo Alberto Sierra, y el viernes
cerrará la semana don Wanderson Esquerdo, ahí recibiendo sábado. Saludos a todos mis hermanos, mis hermanas que escuchan y ven los estudios, que están allí, hermano, al pie del cañón, decimos nosotros, sí señor, aprovechando cada minuto que Dios le da de vida a uno en esta tierra. Hay que aprovechar el tiempo, hermano. Muy bien, hemos llegado a la parte final. Invitación cordial para el próximo martes, Dios mediante, 7 en punto de la noche. A todos, saludos, una feliz noche, que Dios les bendiga.